Muy buenos días y muchas gracias por la atenta introducción, doctor. De todos los detalles que usted mencionó, probablemente lo que más orgullo me da es el hecho de ser egresado de la Universidad de San Carlos y después de tantos años todavía mantener mi afiliación con el Hospital Centro Médico, donde ocasionalmente todavía trabajo aquí en Guatemala. El doctor Raúl Cardona, quien tuvo la gentileza de invitarme a esta reunión, fue mi residente, ya no me acuerdo exactamente cuándo, en el Hospital Roosevelt, pero hace ya muchos años, y es de aquellos médicos que uno siempre se acuerda por el hecho que él fue un verdadero residente extraordinario en el Hospital Roosevelt, y cuando me llamó para invitarme a esta reunión, pues claro, me dio mucho gusto poder participar en el congreso que él organizaba, y lo único fue que me solicitó 6 pláticas o 6 conferencias para escoger, y escogió a las 6, entonces vamos a tener que hacerle frente a las 6 presentaciones. El tema central, la salud en la realidad nacional y trauma y violencia, que es algo que yo salí de Guatemala en 1981, ya era problema la violencia que se vivía en esa época, y por lo que yo sigo las noticias acá, cada vez es más compleja y más frecuente, creo yo, que lo que era hace muchos años. Entonces voy a tratar de contarles algo de lo que nosotros hacemos en lo que se refiere a trauma. Nosotros allá no nos consideramos cirujanos de trauma exclusivamente, sino que la especialidad es un poquito más amplia por el hecho que hacemos cirugía general, cirugía vascular, cirugía de urgencias, y también como parte de la especialidad hacemos cuidados intensivos. Y por lo tanto eso le da a uno un poquito de facilidad de ver y apreciar el trauma en una forma un poco diferente. Pero solo para recapitular un poco, tratando de entender la incidencia de trauma en Guatemala, tuve la oportunidad de revisar un poco de estadísticas, incluyendo los reportes del gobierno de Guatemala del 2012 y de la Organización Mundial de la Salud, donde de las primeras 10 causas de muerte en el mundo, trauma no aparece como en Guatemala, que es la 4ª causa de muerte. Eso no me sorprendió, lo que me sorprendió es que todavía se muere casi 6% de la población sin ningún tipo de asistencia, y creo que esa es una de las cosas que siempre nos ha preocupado y nos asusta a los que hemos sido médicos, que hemos trabajado aquí en Guatemala de alguna forma. Pero la razón de presentar estas diapositivas es para tratar de compartir con ustedes el hecho de que yo estoy consciente de la incidencia de trauma acá. La plática que el doctor Cardona me solicitó se titulaba Manejo de trauma de esófago. Es una plática que uno sabe más de esto de acuerdo a lo que ha leído y a las teorías que existen, y no tanto como la experiencia o la realidad, porque son lesiones bastante raras aún en centros de trauma ocupados. Nosotros recibimos más o menos de casi 3,000 pacientes de trauma al año, y miramos unas 2 o 3 lesiones de esófago. Eso les da una idea de la poca incidencia de esta lesión. Y la razón es muy simple: el esófago está localizado en una parte muy única, por decirlo, el mediastino, donde el corazón y los grandes vasos mediastínicos estén en la proximidad. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes fallecen en el lugar del incidente antes de llegar al hospital. Por lo tanto, la capacidad de que uno adquiera experiencia con este tipo de lesiones es bastante rara debido a la poca incidencia. Tan es así que de los estudios más grandes, en el año 2001, 34 centros 1 de trauma en los Estados Unidos están divididos en 1, 2, 3 y 4, dependiendo de muchas condiciones, pero el centro 1 es el más alto. Se juntaron 34 centros de trauma en las grandes ciudades, y por 10 años revisaron retrospectivamente la incidencia de trauma de esófago. Lograron identificar 935,000 pacientes que ingresaron, y únicamente se logró determinar que habían 405 lesiones esofágicas. Haciendo los números, esto indica que se ve para aproximadamente 1.20 pacientes por año en cada uno de estos hospitales, lo cual indica que un jefe de residentes que termina una residencia de cirugía en 5 años va a tener oportunidad de únicamente ver 2 de estos pacientes en el transcurso de su especialidad. La incidencia más grande de lesiones esofágicas, interesantemente, es de las lesiones iatrogénicas, la cual ha aumentado en los últimos 5 o 10 años debido al incremento de las técnicas endoluminales que se llaman, o sea, todos los procedimientos antirreflujo, de cirugía bariátrica, de cirugía de todo tipo que se hace a través de la vía oral en la actualidad. Y nosotros miramos unos 3 o 4 pacientes al año con este tipo de lesiones. No vamos a referirnos mucho a esto porque está fuera de la idea de la presentación de esta lesión.
y ahí miramos rupturas espontáneas, aproximadamente 12%. Estos casos por lo general son manejados por nuestro servicio, ya que son casos de urgencia, y entonces la realidad es que no hay mucho que platicar porque son muy similares en cuanto al diagnóstico de las heridas penetrantes. Lo que voy a tratar de hacer yo en una forma resumida el día de hoy es hablar un poco de la anatomía, de las técnicas de diagnóstico, los protocolos de manejo especialmente, que a veces son un poco complicados de entender y de elaborar, y el abordaje quirúrgico para el tratamiento de estas lesiones, así como las técnicas de reparación, y vamos a presentar algunos casos para tratar de ejemplificar lo que estamos hablando. La anatomía quirúrgica del esófago es sumamente importante para los cirujanos que van a tratar este tipo de lesiones. Nosotros en nuestra práctica lo dividimos el esófago en 4 segmentos desde el punto de vista de cirugía anatómica. El esófago cervical, la región 1, es manejado o abordado específicamente a través del cuello, algunas veces con extensiones cervicales hacia el mediastino para facilitar la exposición. El esófago torácico superior es abordado hasta a través del lado derecho. El esófago distal o el torácico distal lo abordamos a través del lado izquierdo, y el torácico medio, unas personas lo hacen del lado izquierdo, otros del lado derecho. Yo favorezco el abordaje derecho por el hecho que uno no tiene que lidiar con la aorta descendente que está enfrente del esófago a ese nivel, y que algunas veces puede complicar un poco la exposición y el tratamiento de estos pacientes. Por lo importante es que el abordaje es diferente para cada uno de estos casos. Las técnicas de diagnóstico varían mucho, y eso es un reflejo de lo difícil que es el diagnóstico de estos pacientes. La radiografía de tórax sigue siendo el diagnóstico inicial, o el test diagnóstico inicial, no para hacer diagnóstico específico, pero para alguna forma ilustrar si está presente la lesión o no. La presencia de neumomediastino es lo más frecuente en el 76% de los casos, y el mediastino ensanchado en el 45% de los casos. Derrame pleural es sumamente raro, salvo en los casos con una ruptura total grande, tales como sucede en las perforaciones espontáneas de esófago. La radiografía de tórax, en nuestra experiencia, la mayor utilidad es para localizar proyectiles en estos pacientes. La esofagografía que tanto hablamos, solo quisiera mencionar de que el valor de predicción positivo es del 92%, lo cual es bastante bueno. Sin embargo, el valor negativo de predicción, lo cual va a decir lesiones que se pasan por alto, es casi del 32%, lo cual les da a ustedes una incidencia tan alta que no es un test que uno puede decir es el test de elección. Endoscopía se menciona también frecuentemente como un test diagnóstico ideal en estos pacientes. Sin embargo, también tenemos un valor negativo de predicción del 76%, lo cual indica que 24% de pacientes con lesiones esofágicas se puede pasar por alto con endoscopía, salvo que ustedes utilicen la técnica de ultrasonido endoluminal. Puede ser de que la sensibilidad y la especificidad aumente más. Sin embargo, esto es complicar las cosas de una forma que nosotros en nuestra práctica no utilizamos ninguna de estas técnicas. Solo lo que utilizamos en la actualidad es la tomografía diagnóstica, especialmente con las reconstrucciones tridimensionales, donde nos ayuda no para hacer el diagnóstico específico, pero para sospechar la lesión, y de acuerdo a ello proceder a hacer más estudios diagnósticos o proceder a reparar la lesión. Los hallazgos tomográficos, aire en el espacio prevertebral, como se ilustra aquí en esta diapositiva. Esto es un signo bastante característico y consistente. Algunas veces solo se observan burbujas. Por la presencia de aire fuera del lumen del esófago es muy consistente con lesiones esofágicas. El engrosamiento de la pared esofágica también ilustrado acá. Ustedes pueden ver el anillo alrededor del esófago y la obliteración del lumen que se observa en algunos casos. Todos estos son hallazgos consistentes con lesiones esofágicas. Cuando yo era residente en la Universidad de Louisville hace muchos años, en el año 81, se presentó este protocolo de manejo que hasta la fecha yo creo que sigue siendo muy importante para clasificar a los pacientes. Y los pacientes se dividían en 2 grupos: el paciente que estaba estable desde el punto de vista de signos vitales y el paciente inestable. El paciente inestable lo estaba por el hecho que tenía hemorragia o taponamiento cardíaco, y eso requería cirugía de urgencias. El abordaje era indicado: si era por hemorragia se hacía una toracotomía, si es por taponamiento se hacía una esternotomía. Los pacientes estables en aquellos años recibían una serie de estudios diagnósticos que en la actualidad ya no son parte de los protocolos de manejo. Sin embargo, los menciono para que ustedes vean cómo ha evolucionado el diagnóstico y tratamiento de las lesiones esofágicas.
Si estos estudios eran positivos o eran negativos, el paciente se ingresaba, como lo seguimos haciendo en la actualidad, a la unidad de cuidados intensivos para observación por un periodo de 24 a 48 horas, por el hecho que pacientes pueden tener todavía lesiones que no se pudieron apreciar inicialmente y se presentan en forma tardía, lo cual sucede casi en un 10 a 15% de los casos. Si el paciente tiene hallazgos positivos, el paciente inmediatamente obviamente es llevado a sala de operaciones y basado en la localización de la lesión se hace el abordaje para la reparación. Un ejemplo de estos pacientes es una persona que se presentó en nuestra unidad con una lesión intramediastínica, no mayores hallazgos, salvo ruidos disminuidos del lado derecho. Se le colocó un tubo de tórax inmediatamente, el paciente se logró mejorar su estado de signos vitales en general. La radiografía de tórax demuestra el proyectil alojado en la porción central del mediastino, pero el paciente estable. Este es el tipo de pacientes que no hay necesidad de correr, sino que hay que hacer estudio diagnóstico. Los pacientes con heridas de esófago, uno siempre debe de excluir 3 lesiones críticas. Uno son las lesiones cardíacas, 2 son las lesiones de columna o lesiones espinales, y 3 si el proyectil tuvo una migración a través del abdomen. Y es importante enfatizar todo el tiempo si el paciente tiene algún déficit neurológico o si el paciente tiene algún tipo de lesión en el cual uno pueda ¿cómo es esto? Si el paciente tiene algún tipo de hallazgo que haga cambio en cuanto al manejo, pero en este caso el paciente tenía ultrasonido negativo, la radiografía demuestra lo que hablábamos anteriormente, pero nada que indique que hay que correr a sala de operaciones. Estos son casos sumamente complejos desde el punto de vista de manejo. No es tan fácil correr a la sala de operaciones y yo les podría contar casos en que el paciente se llevó y se hizo el abordaje equivocado, lo cual hace que uno desde el principio esté con problemas para tratar de hacer la incisión adecuada. Entonces la pregunta en estos casos, ¿qué hacemos para tratar de mejorar el diagnóstico y poder mejorar nuestro abordaje para estos pacientes? En este caso nosotros propusimos más recientemente con uno de los asociados que publicó el trabajo en 1981, que la técnica de elección en el momento actual para el diagnóstico de lesiones esofágicas es la tomografía con reconstrucción tridimensional. Y eso fue lo que hicimos en este paciente. Hay una evidencia de la trayectoria del proyectil, hay una contusión extensa pulmonar, pero lo más importante es el hallazgo que la sonda nasogástrica está desplazada por el proyectil. Solo con estos hallazgos uno podría tomar la decisión de ir a sala de operaciones, y eso fue lo que se hizo en este paciente exactamente. Se encontró durante cirugía que había múltiples laceraciones pulmonares, la vena ásicos estaba lesionada también a este nivel, y una perforación lateral de esófago en el segmento 2 que conocemos. Por lo tanto, este paciente fue abordado por una toracotomía anterolateral derecha. Nosotros colocamos al paciente para hacer una exposición posterolateral únicamente en lesiones del esófago distal. Eso en pacientes de trauma no es fácil de hacer, muchas veces hay lesiones asociadas y desde el punto de vista logístico no es apropiado hacerlo. La lesión se logró reparar primariamente, la vena ácido se ligó, también el conducto torácico, y nosotros rutinariamente utilizamos la técnica de colocar un parche a la reparación esofágica que dependiendo de la localización puede ser un parche de pleura, un parche de músculo, un parche de diafragma y ocasionalmente también un parche pericárdico. Pero la técnica por lo general es del parche que nosotros conocemos como pleuromuscular, que refuerza nuestra reparación. Todos los pacientes les hacemos colocación ya sea endoscópica o abierta, dependiendo del cirujano y de las condiciones del paciente, o si hubo necesidad de explorar el abdomen, de acceso al tracto gastrointestinal para decompresión y soporte nutricional, que es importantísimo en estos pacientes. Este es este mismo paciente donde los estudiamos posteriormente a la reparación. No dejamos marcas metálicas como hacíamos hace algunos años para la cirugía electiva o de cáncer de esófago, para evitar contraste cuando se hacen estudios de imágenes posoperatorios. Este es otro ejemplo más complicado de paciente con una lesión transmediastínica. Paciente joven ingresa con una presión sistólica de 65, entrada en el lado derecho del tórax con localización del proyectil en el lado izquierdo.
Este paciente estaba hipotenso y el estudio de ultrasonido, estas son imágenes ya un poco viejas de los principios de los años 2000, 2001 creo yo, pero ustedes logran ver el grado de taponamiento y el grado de hemopericardio tan grande en este paciente. Este es el tipo de paciente que de acuerdo a nuestros protocolos no hay nada más que hacer que llevarlo a sala de operaciones. Como se recordarán, mencionábamos anteriormente las dos condiciones por las cuales estos pacientes están inestables, ya sea por hemorragia o por taponamiento cardíaco. Técnica de elección en la actualidad es ultrasonido, por supuesto. Esternotomía media. Algunos de estos pacientes están tan en malas condiciones que nosotros hacemos cirugía abreviada con reoperación planificada y estabilizamos al paciente ya sea en sala o en el intensivo. Este paciente se encontró una perforación de la aurícula izquierda con una laceración tangencial también de la vena pulmonar izquierda y una lesión hepática. El paciente requirió reparación de todas estas lesiones. Sin embargo, durante el procedimiento quirúrgico el paciente desarrolló todas las complicaciones metabólicas clásicas en esos pacientes, incluyendo hipotermia y acidosis. La operación se termina en ese momento, se va a la unidad de cuidados intensivos para continuar resucitación y ahí estudiamos al paciente, donde se logra demostrar que el paciente tiene una lesión esofágica en el área gris que mencionábamos anteriormente, que es la unión del segmento 3 con el segmento 4. Sin embargo, en este momento el paciente ya está más estable, lo logramos operar a través de una exposición posterolateral izquierda, donde se le hizo una reparación primaria con un parche diafragmático. Este es solo para ilustrar la extravasación. Muchas de estas diapositivas, como mencionaba, son viejas y no ilustran lo que hacemos en la actualidad, pero son para ilustrar lo que se hace en el manejo de estos pacientes. Este es otro ejemplo de un paciente que ingresa con una lesión clásica transmediastínica, el orificio de entrada del lado derecho y el proyectil alojado del lado izquierdo. Como mencionaba anteriormente, si estos pacientes están estables, tal como este señor que llegó prácticamente con cambios mínimos de sus vitales, es porque el proyectil pasó por el abdomen, lesionó el esófago o tiene lesión de la columna vertebral. De lo contrario, el paciente estaría inestable por taponamiento cardíaco o por hemorragia por lesión de grandes vasos. Pero este es el paciente ideal, que en la actualidad el tratamiento ideal es basado en el diagnóstico, basado en imágenes. Esta es la visión panorámica que utilizamos muy frecuentemente en nuestra unidad también, y que vamos a hablar un poco de esto cuando hablemos de lesiones cardíacas, donde en cierta forma uno le ayuda a tener una idea de qué fue lo que sucedió o la trayectoria del proyectil, aunque algunas veces esas trayectorias no son tan claras como uno se lo imagina basado en las imágenes. En la sala de trauma el paciente fue intubado, se colocaron tubos bilaterales de tórax, el paciente seguía perfectamente estable y entonces la pregunta es ¿qué hacemos ahora? En nuestra experiencia, como mencionaba, el plan es hacer una tomografía torácica inmediatamente con reconstrucciones. En este caso logramos observar todos los hallazgos que describíamos anteriormente. Hay burbujas en el mediastino, el esófago está obliterado y hay una trayectoria transmediastínica del proyectil, como se logra observar acá, perfectamente bien, lo cual ilustra el hecho que el paciente tiene una lesión hepática y una lesión esofágica muy probablemente. Entonces la pregunta en este caso es si hay necesidad de operar al paciente inmediatamente o hacer algún estudio adicional. Yo pienso que los pacientes que están estables, hacer estudios adicionales están indicados porque ayudan a preparar el abordaje quirúrgico. En este caso se logró demostrar que una lesión distal y basado en los protocolos que mencionábamos anteriormente, el paciente no tiene ningún signo característico definitivo para decir una lesión esofágica, pero hay signos suficientes para indicar estudios adicionales de diagnóstico. Estos estudios indican que hay una perforación del esófago, en este caso se le dio un medio de contraste hidrosoluble, no utilizamos bario en estos casos por razones de que el bario va a quedarse en el área de la perforación, lo cual va a complicar un poco los estudios de imágenes posteriores. Hay una extravasación acá que se logra observar en el estudio, pero lo más interesante es que el tubo de tórax se pintó con el medio de contraste, lo cual obviamente ilustra que hay una perforación completa del lumen esofágico. Como mencionamos anteriormente, un abordaje posterolateral en este paciente, no había lesiones cardiovasculares, se logró demostrar la perforación que era de lado a lado. Esta es una de las lesiones más complejas por el hecho de que hay una alta incidencia de estenosis
Nosotros, nuestra técnica es que reparamos en forma transversa la mucosa y en forma longitudinal la parte muscular del esófago, precisamente para disminuir la incidencia de estenosis. Aquí está mejor ilustrado, ya se reparó el segmento medial de la perforación, el segmento lateral, la perforación lateral está acá bien ilustrada, y la técnica es reparar la mucosa transversa y la muscular en forma longitudinal para disminuir la incidencia de estenosis. Y todas nuestras reparaciones, como mencionábamos anteriormente, las reforzamos con pleura. En este caso en particular las reforzamos con un parche de diafragma, que probablemente es la mejor opción que existe para mantener esto bien reforzado y disminuir la incidencia de fístulas esofágicas, que es una complicación terrible para esos pacientes. Como mencionaba anteriormente, el acceso nutricional y la decompresión gástrica es sumamente importante en esos pacientes, no para tratar complicaciones, sino que para prevenir las complicaciones en este tipo de lesiones. El postoperatorio de sus pacientes fue complicado debido a su gran historia de fumador y problemas respiratorios crónicos, pero logró salir del respirador, no tuvo problemas nutricionales, y este es el estudio que se hizo aproximadamente 7 días después de la operación, donde demuestra que no hay ninguna fístula o extravasación del medio, pero sí demuestra cierto grado de estenosis a ese nivel. Afortunadamente estas estenosis o obstrucciones parciales disminuyen con el paso del tiempo. El paciente lo estudiamos aproximadamente 3 meses después de estas imágenes y se logra ver con un esófago prácticamente normal. En resumen, las lesiones esofágicas son bastante raras, como logramos ilustrar al principio de esta presentación. Constituyen menos del 2% de las lesiones penetrantes de tórax. Por lo tanto, las personas que se dedican a hacer cirugía de emergencia deben de aprender esto con las técnicas en cadáveres, estudiando la anatomía, estando preparados en cuanto a los protocolos de abordaje, porque de lo contrario, cuando se presentan estas lesiones, si no se manejan apropiadamente, las complicaciones son bastante frecuentes. Nosotros proponemos que la reparación primaria es la técnica de elección para estos casos, y especialmente la técnica de reparación primaria con un parche o un reforzamiento, que puede ser de músculo, diafragma, pericardio o pleura. Dependiendo de la localización, nosotros proponemos que la reparación distal con un segmento de diafragma, un parche de diafragma, es la técnica de elección, mientras que en el esófago medio y proximal, probablemente la técnica con un parche pleuromuscular es la técnica de elección para reforzarlo. Las técnicas, no voy a decir antiguas, pero que mirábamos hace varios años, de hacer una diversión proximal de esófago, en la actualidad yo creo que están no solo contraindicadas, sino que no son aceptadas como parte de las reparaciones de estas lesiones. Cuando existen lesiones que se presentan en forma tardía, que yo me recuerdo hace varios años acá en Guatemala tuvimos algunos de ellos, probablemente la técnica de elección no es tanto la reparación primaria, sino que tratar de fistulizar al paciente, pero no a través del cuello, sino que una fistulización directa a través del tórax, y existen muchas técnicas al respecto. El pronóstico de estas lesiones está directamente relacionado al diagnóstico temprano y el manejo quirúrgico inicial. Hay estadísticas que demuestran que por cada 4 horas que se atrase la reparación de lesiones esofágicas, la mortalidad aumenta en un 5 a 10%. Yo creo que esos números actualmente han cambiado un poco, sin embargo, ilustran el hecho de que la correlación entre diagnóstico temprano y tratamiento efectivo es la parte que demuestra el pronóstico de estos pacientes. Yo no quise hablar mucho de complicaciones porque las cuales actualmente son bastante raras, a pesar de lo complejo de estas lesiones cuando se siguen estos protocolos de manejo. Sin embargo, las complicaciones de esófago podríamos pasar platicando por horas al respecto, y solo basta decir de que la mortalidad es sumamente alta y lo ideal es evitarlas con las técnicas que mencionamos anteriormente. Finalmente, le agradezco nuevamente la oportunidad de presentar un poco nuestras estadísticas. Como mencionaba anteriormente, nosotros miramos 2 a 3 lesiones esofágicas por año, lo cual indica la poca incidencia en un centro de trauma que recibe aproximadamente 3,000 pacientes cada año, y lo cual yo le digo a mis asociados jóvenes cada vez que platicamos de lesiones de esófago, que ellos tienen que aprenderlo basado en las técnicas
de simulación, técnicas de cadáveres, estudiar en los libros y más que todo tener bien claros los protocolos de manejo. De lo contrario, estas lesiones pueden ser sumamente complejas. Muchas gracias.